Bueno, ahora va a pasar Cristóbal Llorente, que es abogado desde 1988. En el año 92 y 93 integró la Comisión de Familia y la Cámara de Diputados de la Nación. Es mediador desde el año 2018, es juez de juzgado civil número 83. Ha dictado un montón de conferencias en Potenza y Salerno, Italia, nada menos. Y es presidente de la Comisión de Familia de la Asociación de Magistrados de la Nación. Y Cristóbal nos va a hablar de la violencia familiar y las provisiones de contacto con los progenitores. Qué tema, ¿no? Y hablar después de la doctora Graciela Medina. De momento. Todos, efectivamente nos subió la vara acá la doctora Medina, todos mis predecesores de gran nivel, así que celebro este congreso, tengo que felicitar enormemente a la organización, especialmente al doctor Miraji, teniendo en cuenta que esto es un congreso internacional por un lado e interdisciplinario por el otro. Quiero hacer un pequeño enmarque en ese sentido. El doctor Miraji y la doctora Graciela Medina en la Argentina es de los números uno de la Argentina en derecho, ¿no? Quiero que sepan todos esto. Este, Además, para dar un enmarque también, porque si bien la legislación occidental es más o menos homogénea, eh, es muy importante concebir que el derecho de familia es lo que más ha cambiado. De hecho, si nosotros hablamos del derecho de propiedad, es del derecho de los romanos. Tiene modificaciones parciales, pero muy pocas. El derecho de familia, para que tengan una idea, yo comencé en el año 84 trabajando en Defensoría de Menores. En esa época no existía el divorcio, la patria potestad estaba en cabeza del padre, la mayoría de edad era a los 21 años. Estos temas que estamos hablando hoy no existían. No existían muchos temas que se fueron poniendo en el debate. Tuve el privilegio de trabajar con defensores de menores muy comprometidos, como el doctor Alejandro Molina y con el doctor Atilio Álvarez, que todavía es defensor de menores. Y después también seguir un juez que fue muy pionero en estos temas, que es el doctor Eduardo Cárdenas, que ha sido pionero en escuchar a los niños antes que exista la Convención de los Derechos del Niño. Fue muy revolucionario en ese momento. Y trabajar en interdisciplina. Tuve la suerte de hacer también con él cursos de capacitación en interdisciplina, eran cosas muy novedosas y hoy tan evidentes, ¿no? Pero bueno, ese comienzo me nutrió mucho y además que debo decir que el doctor Cárdenas, después de haber sido un pionero, dar cursos para los jueces en todo el país, un día escribió un artículo muy importante que es el abuso de las denuncias de abuso y le significó la gran cancelación. Tuvo ataques de gente que lo quería y lo dejaron de querer, por algo que dijo que, bueno, que desgraciadamente hemos ido comprobando religiosamente. En mi caso, estuve 30 años en la profesión después de trabajar en la justicia y he vuelto en el 2018 a la justicia, lo cual la verdad que me ha dado la posibilidad de ver las cosas de otra perspectiva, en el sentido de que en la profesión a los jueces los buscábamos y no siempre los encontrábamos para resolver conflictos, con lo cual una de las premisas que he tenido en cuenta es que estoy siempre. Puedo estar en audiencias, que es lo que comúnmente sucede, porque hay que dar la cara a los particulares, los problemas que tienen, pero el que quiere venir a verme, me espera un poco y lo voy a escuchar. No sé si le voy a poder resolver el problema. Pero bueno, dentro de este enmarque también está el cambio de la legislación. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la modificación constitucional del 94, que modificó lo que antes las convenciones internacionales eran ideales muy lindos. A partir del año 94 forman parte de nuestra ley de manera programática. Cuando se habla de una convención internacional se habla de la ley argentina vigente. Está al mismo nivel que la propia Constitución. Esto es muy importante porque cambió, modificó absolutamente muchos paradigmas y, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño dejó de tratar al niño como objeto de protección para ser un sujeto de derechos. Y cuando hablamos del niño, bueno, hablamos del niño hasta los 13 años, después hablamos del adolescente.
y hablamos también de la autonomía progresiva, con lo cual el niño en todas las edades va modificando situación. Cuando tenemos que considerar una alienación parental, no es lo mismo un niño de 3, 4, 5 años que le decimos que Caperucita Roja se la comió el lobo y se teme porque cree lo que le dicen sus padres. A los adolescentes la implante de memoria es distinto, ya lo tenemos acá a un maestro como el doctor Díaz Sandivaras y a muchos expositores que nos han dicho hoy y en otras ocasiones, los manejos sutiles y complejos y constantes que se construyen estas relaciones, estas situaciones, pero bueno, son situaciones distintas y en cada caso hay que tocarlo distinto. Esta es otra particularidad del derecho de familia. La casuística es toda distinta. No podemos empezar un caso diciendo, este es igual, sí, todos tienen algo parecido, pero son todos los casos muy distintos y esa particularidad hay que poder observarla y distinguirla porque si no nos comemos ideas, prejuicios que no siempre se corresponden. Después vino la ley de violencia familiar, la ley de violencia contra la mujer, la ley de cuidados de niños sin cuidados parentales, que fueron modificando. Y finalmente el nuevo Código Civil y Comercial del 2015, que para que tengan idea los extranjeros especialmente, o los psicólogos, es una ley que tenemos nosotros, una ley del año 1857, original, un Código Civil, y se modificó absolutamente. Y se modificó, la parte especial que se modificó es la de familia. Lo demás se ayornó a la jurisprudencia, se agregaron algunas cuestiones, pero en materia de familia hubo un cambio copernicano importante, ayornando a las convenciones internacionales y bueno, a institutos nuevos que van generando también muchos debates en otros órdenes. En este contexto llegamos a lo que es hoy las denuncias de violencia familiar, que para que tengan una idea también, que también es un condimento muy importante a la hora de analizar nuestro trabajo en la justicia, tenemos una oficina de violencia doméstica que está las 24 horas del día, los 365 días del año recibiendo, de manera interdisciplinaria. Por supuesto que todas las personas tienen sus sesgos, puede ser que la oficina de violencia doméstica también lo tengan, pero yo valoro la tarea que hacen, más allá de las críticas que reciban. Los jueces nos tenemos que ser responsables, no podemos decir que es problema de la oficina de violencia doméstica. Pero para que tengan una idea, le pedí a mi secretario privado que me saque un dato que sabemos de memoria, pero que es importante tenerlo presente. En el año 2021 hubo 9.748 denuncias. En el año 2022 hubo 11.325. En el año 2023 hubo 11.463. En el año 24, vamos por 9.000 y pico. Es decir, se van incrementando y esto responde a varios problemas distintos. Es cierto que la sociedad está muy deteriorada por cuestiones que conocemos todos. En la Argentina la cuestión social ha sido muy delicada, tenemos una pobreza del 50%, en los tribunales se refleja estos problemas porque tenemos muchos problemas. Si bien la ciudad de Buenos Aires, que es donde me toca ser competente, es la más opulenta del país, donde hay muchos recursos, tenemos enormes villas miserias, donde realmente la gente vive en situaciones muy precarias, con mucha promiscuidad, y hay muchas circunstancias que, generan situaciones de violencia de todo tipo. Esto hace que efectivamente se disparen todos los días tenemos denuncias de violencia y en el mismo día que se hace la denuncia se dicta una sentencia. Por supuesto que, como dijeron acá, no es una sentencia que da fin al proceso, esto hay que hacer un seguimiento. En el derecho de familia, las sentencias en general no es la solución de los problemas, pero sí, hay que dictar sentencias, hay que resolver conforme a derecho también, y en ese sentido hay que dictar medidas. Las medidas, hoy tenemos novios que se quejan porque en Instagram los acosan, digamos que hay denuncias que la verdad que son para desestimarlas. También tenemos denuncias de otra índole, por ejemplo, de hijos de 40, 50 años que todavía conviven con sus padres y los empiezan a torturar, ya quieren que se mueran para heredarlos, entonces aparecen gente grande pidiendo por favor sáquenme los hijos de encima. Quizás cuando eran chicos los habrán sobreprotegido, qué sé yo, pero tenemos de todo tipo de denuncias. Pero es cierto que lo que más se da es la denuncia de género, que si bien
podemos cuestionar las políticas extremas feministas, debemos reconocer la importancia del avance del feminismo y en este sentido es muy claro las palizas que le pegaban los hombres a las mujeres. Digo a ellos porque yo no le he pegado nunca a una mujer, pero debemos decir que da con un poco de pudor impresionante ver la cantidad de casos. Y bueno, si bien hay algunas denuncias que pueden ser falsas, la enorme mayoría no lo son y se notan, se comprueban fácilmente, porque bueno, ahí vienen con fotos algunas, y además que los contextos culturales son desgraciados, la promiscuidad es muy inconveniente para la convivencia. Hay muchos casos hoy de gente que está separada pero sigue conviviendo por problemas habitacionales. Entonces, tenemos también lo que yo vengo a plantear acá, que son los grises. Y como cuando le digo la cantidad de causas que tenemos en movimiento, implica que sacamos expedientes como chorizos y el incremento de causas es constante y el incremento de empleados ni de juzgados lo es. Es cierto que tenemos que tener una forma de abordaje que es como esos jueguitos que van cayendo cosas y uno tiene que estar tildando para que no lleguen al final. Es un bombardeo de procesos. Después tengo para decir a los abogados, acá estoy viendo, es verdad, muy loables abogados, que los celebro, porque el abogado que sabe derecho nos plantea bien las cosas, sabe, colabora, el derecho de familia, los abogados colaboran, pero no es lo que pasa regularmente. Tenemos muchos abogados que les pediríamos que den una vuelta nueva por la universidad, que hay unas leyes nuevas y que deben tener en cuenta estos temas porque nos entorpecen los procesos. A veces se pelean más los abogados que las partes, digamos que las complejidades se multiplican cuando tenemos malos abogados, que se encienden y son los que prepotean y entonces venimos a las audiencias y los abogados son los que están en conflicto y no las partes. Pero bueno, ya enmarcado este tema, respecto de las prohibiciones de contacto, nosotros las ponemos todos los días. Todos los días ponemos prohibiciones de contacto entre adultos. Entre adultos ponemos prohibiciones de contacto, que no es un inconveniente. Si hay alguien que me está molestando, ¿por qué tengo que estar viéndolo? Por favor, que no me vea. Esto puede resultar una denuncia, una situación de violencia. ¿Por qué? Hemos tenido casos que las personas se presentan y dicen, yo no le hice nunca nada a nadie y he recibido un cese de actos de perturbación. Es lo mínimo que le damos a las personas. Dice que la molestaron, cese en los actos de perturbación. Y tenemos un speech que le ponemos que esto no causa estado, que simplemente es una medida preventiva, pero a nadie le gusta recibir una resolución judicial diciéndole que por favor no se acerque a tal persona. Yo no la conozco, yo nunca la vi, bueno, a veces nos mienten, lo que sea, pero también tenemos que medirnos en esas circunstancias, lo cual se genera conflictos. Tengo caso concreto que por un cese de acto de perturbación el hombre no ve a sus hijos. Le dijimos, mire, señor, nunca le prohibimos el contacto con sus hijos. Sí, pero la madre sí. A nosotros le ponemos un speech que deben priorizar el contacto a través de terceras personas. En este caso ni siquiera habíamos puesto prohibición de acercamiento, simplemente un cese de acto. Es decir, la casuística hace de que las personas también están viviendo situaciones alteradas. Muchas personas están viviendo situaciones alteradas. Entonces, nos encontramos con varias problemáticas distintas, complejas, y entonces los grises son la mayoría. Cuando a veces encontramos discursos muy fuertes, yo digo lo siguiente, hay un paradigma que tiene que ver con el tema del derecho de daños que tocaba Graciela Medina, que es un derecho también muy antiguo, pero hoy hay otro concepto también, que es la prevención del daño. Estamos obligados a prevenir el daño. Y en esta prevención del daño nos implica creerle a la persona que denuncia. La persona que denuncia ha sido escuchada especialmente por especialistas, de alguna manera, o por profesionales, que tienen que circunstanciar, le hacen varias preguntas, está todo transcripto, lo que dice, lo que denuncia, lo que contesta ante preguntas, y después el informe de riesgo nos dice no solamente el riesgo que miden, sino la congruencia, y la congruencia uno lee, también la puede evaluar, si es congruente o no. En muchos casos son casos que ya conocemos, y que nos viene una nueva denuncia, así que ya lo conocemos el panorama, es distinto, más fácil. Pero en otros casos vienen una denuncia que son grandilocuentes, dice cosas muy fuertes, y yo tengo toda una medida grave, y ahí es posible que tenga diferencias con colegas, que directamente toman medidas con el informe de riesgo, consideran se cubren, es suficiente. ¿Qué pasó? Bueno, eh, es una policía. Pero bueno,
En estos contextos de las personas que tienen este problema de que de repente tengo que tomar una medida grave, yo hago llamar por el servicio social a la víctima para ampliar algunos datos, entre otros motivos, la posibilidad de escuchar a la otra persona. Entonces, si tengo que excluirlo, le pido, ¿usted tiene un familiar donde puede quedarse si mañana lo cito? A veces si puede, lo citamos en el mismo día. Si no, lo citamos para el día siguiente. Me dice, sí, yo me fui a la casa de mi mamá, perfecto. Le pongo una prohibición hasta el día siguiente y los cito a los dos. Por muchos motivos es esto. Por de un pronto, por la escucha obvia que hay que escuchar a las dos partes. Hay veces que no hay tiempo para escucharlo, por eso es compleja la situación. A veces que llamás y no responde, y tenés que tratar de proteger porque los hechos que manifestados son graves. Y no podemos pasarlos por alto así nomás como diciendo, bueno, debe haber sido un cuento chino. No podemos hacer esa suposición. No considero el justo para las personas. En esos contextos, la escucha a las dos partes nos encontramos con muchas sorpresas. Muchas personas que pidieron la exclusión dicen, bueno, en realidad quiero que deje de tomar alcohol, porque durante la semana es muy bueno, pero el fin de semana toma alcohol y me golpea, me viola, hace de todo tipo. Tenemos comunidades de pueblos originarios que son bastante bravos entre nosotros cuando toman alcohol. No digo que los latinos, los europeos que vinimos de América no lo hacíamos tan bien, pero bueno, hay de todo un poco en ese contexto a veces de convivencias complejas, como es en los lugares donde están con bastante hacinamiento. Entonces, el otro punto es el siguiente: en muchos casos hay suficientes elementos para excluir a la persona, pero esa persona tiene hijos y decirle que vaya a la policía a sacarlo enfrente de sus hijos es violencia también para los niños. En cambio, decirle al señor hacerlo venir, bueno, haberlo escuchado, comprobar que la circunstancia, algunos se tiene que ir y en este caso va a tener que ser, supongamos, el señor, decirle que se retire como un caballero, por más que no lo haya sido hasta ese momento, hay que tratar de que lo sea a partir de mañana, porque tiene hijos que criar y esos hijos lo tienen todavía como padre y es muy importante recuperar, porque es cierto lo que también dijo acá y Susan Varas, que los padres somos lo que somos y no somos perfectos, y hay algunos que son más perfectos o menos perfectos, y algunos, por supuesto, tenemos que prohibir el contacto con sus hijos. Esto también está muy claro y desgraciadamente no son tampoco los casos. Hay casos muy patéticos, bueno, no solamente el femicida, el violador. El denunciado de abuso sexual es un tema muy delicado porque es verdad que muchas denuncias de abuso tienen mal olor, pero tampoco podemos tomarnos el criterio de decir yo soy juez, tengo experiencia, esto es falso. No es tan sencillo así, yo no puedo proceder de esa manera, es una manera sumamente irresponsable hacerlo de esa manera, tengo que respetar y la denuncia tiene alguna verosimilitud, tiene que intervenir un juzgado penal, es verdad que nos saca la competencia, no del todo, pero sí nos saca bastante tema de competencia. Hemos podido coordinar con juzgados penales que se tomen la cámara Gesell en determinados lugares, porque conocíamos el expediente de antemano, y esto permitió de alguna manera un trabajo más profesional, más de conjunto, pero las circunstancias tienen todo tipo de complejidades. Entonces, para cumplir los 5 minutos, las prohibiciones de acercamientos entre adultos no son problema, estamos hablando de prohibiciones entre padres e hijos. Es muy cierto que las prohibiciones que dictamos pueden ser muy graves porque esos niños empiezan a perder el vínculo con un progenitor. Yo tengo una modalidad que me parece de toda obviedad, pero me es comúnmente recurrida. Por supuesto que no considero el recurso porque considero que no causa gravamen, porque es muy sencilla. Yo pongo la prohibición hacia los niños hasta que se presente en audiencia. Una cosa es cuando es exclusión, que le pido 48 horas de audiencia, pero si no es exclusión, simplemente las personas no viven juntas y los hechos ameritan dictar una medida de prohibición, yo dicto la medida de prohibición hasta que el denunciado se presente, solicite con letrado patrocinante, solicite una audiencia y sea escuchado. Allí va a ser evaluada su situación. Y esto es una medida muy válida porque nos permite ver si la persona se presenta o no, ya nos da un elemento importante. Yo digo, si a mí me prohíben ver a mis hijos, creo que voy al día siguiente. Ahora ya no, son grandes, ya ellos no me quieren ver mucho, pero bueno. Pero cuando son niños, uno quiere verlos a los hijos seguido. En cambio, si no se presenta, ya me está mostrando el hilacho un poquito. Pero si se presenta, lo escucho y bueno, algunas veces le diré de qué manera podemos trabajar el tema. Hay todo tipo de alternativas, de vicisitudes, ¿no? Como digo, son todos casos distintos, pero
me encuentro con que la Defensoría de Menores me apelan a esta medida. Quieren que las ponga de entrada por tantos meses porque por los solos dichos de la denunciante. Digo, el derecho constitucional de ser escuchado, el denunciado, es esencial y le tenemos que dar la posibilidad, y por supuesto que la ley lo dice, como siempre nos recuerda el doctor Mirraji, en 48 horas debemos poner una audiencia, con lo cual inmediatamente se presenta, nosotros inmediatamente le ponemos una audiencia. Así que bueno, es muy difícil satisfacer todas las situaciones, es muy difícil las revinculaciones cuando los casos se cristalizaron, cuando niños adolescentes, niños no adolescentes nos dicen que no quieren ver al padre, hay que batallar mucho, hay que batallar mucho. Y después tenemos algunos casos evidentes de alienación parental. Yo les digo a los colegas, pónganle el nombre que quieran, pero a mí que un chico que yo conozco el caso perfecto me venga a decir, ¿pero por qué no quiere? Porque no paga alimentos. Y a mí me consta que los alimentos están pagos. Ni siquiera es que le dijeron, no, los alimentos están pagos. Vicisitudes así patéticas, tenemos varias, medidas para ponerle a los progenitores también, pero muchos progenitores se esconden en decir, yo no me opongo, que lo vea, que vaya y que lo vea, que lo busque en el colegio. El chico es el que ya está programado, que él no va a salir con el padre, y cuando estamos hablando de adolescentes, forzarlos es más difícil. A un niño, bueno, por ahí lo podemos manejar más fácil porque inmediatamente está en los brazos del papá y está distanciada la mamá y el chico ya empieza a jugar con su papá con toda naturalidad, y esto lo vi en la profesión. Lo vi en la profesión varias veces, que pasaba así. Antes que se me pare la doctora Diana Parada, quería agradecerle la presencia y felicitar la convocatoria del Congreso.